Hermanos, que Dios nos bendiga. Estamos de nuevo aquí reunidos en la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel. Tenemos un currículo que se llama Formando un Pueblo y durante este año hemos estado trabajando con varios temas. La semana pasada comenzamos el tema de la santificación y hoy vamos a estar trabajando con las características de la santificación. La semana pasada hablamos de su naturaleza y hoy vamos a estar hablando de esas características que la distinguen. Estamos muy satisfechos de todas las cosas buenas que han pasado en la congregación. Comenzamos las reuniones presenciales con una asistencia muy buena que indica que las personas tienen hambre, que tienen deseo y tienen la intención de apoyar esta congregación. Este domingo no hubo una reunión presencial, pero hubo una reunión siempre utilizando los medios que Dios provee, que también estuvo nutrida y donde nosotros, actuando responsablemente, protegimos la vida, la integridad y protegimos sobre todo el testimonio de la iglesia ante la comunidad, demostrando que somos personas responsables y que valoramos la vida y valoramos la salud, la integridad, el bienestar de las personas. Es la voluntad de Dios que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo y enteramente santificado, que sea separado del pecado y del mundo y completamente dedicado a la voluntad de Dios, recibiendo así poder para la vida santa y para el servicio eficaz. Esto es tanto una crisis como una experiencia progresiva realizada en la vida del creyente subsecuente a la conversión. Esa afirmación de nuestra congregación establece que es la voluntad de Dios que nosotros seamos santificados. La santificación se refiere a dos cosas. Hay una santificación posicional, que es la acción finalizada de ser hechos santos, colocados en el cuerpo de Cristo. Ya somos santos. Y es también la santificación progresiva, ese proceso diario de ser santificado, creciendo en santidad continuamente, día a día, todos los días siendo santo. Cuando hablamos de las características de la santificación, queremos establecer que ya desde las pasadas reuniones habíamos afirmado y habíamos enfatizado que es una obra sobrenatural de Dios que consiste en dos partes. La primera es la mortificación del viejo hombre, es decir, la muerte continua del cuerpo del pecado que es el viejo hombre. Y es también la vivificación del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús para buenas obras, el crecimiento continuo de ese nuevo hombre. Vimos que la santificación afecta al ser humano completo, su cuerpo y su alma, su intelecto, sus afectos y su voluntad. Y establecimos y lo reiteramos que es obra de Dios en la cual cooperan los creyentes cuando apreciamos ese regalo, cuando lo amamos. Un cristiano es santo. Ya. ¿Quiere decir que ya soy perfecto? Obviamente no. Lo sentimos, lo vivimos día a día. ¿Cómo es posible que una persona como yo, que cometo errores y fallo al blanco, diariamente sea santo? ¿Qué cambia en mi persona cuando soy santo? Porque el cambio no implica que yo deje de ser imperfecto, siga siendo imperfecto. Pero ¿qué cambió? Por ejemplo, nosotros conocemos del carácter del cristiano
en ese mensaje que Cristo nos dio en el Sermón de la Montaña cuando establecía que tenemos hambre y sed de justicia, que somos pacificadores. Ese tipo de cosas, aunque yo sea imperfecto y yo cometo errores, cobro conciencia del error cometido. Pues claro que sí. El cristiano, cuando conoce y deposita su fe en Cristo y viene a ser santo, adquiere ese trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nos confirma, cuando nos habla, cuando redarguye en nuestros corazones. Así que la santidad sí provoca un cambio, y aunque sigo cometiendo errores, me percato. Ese Espíritu Santo redarguyendo me lo dice, lo siento, me duele, hay cambio. Enfatizamos en esa necesidad de reconocer que nosotros no somos capaces de santificarnos, porque es algo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Es necesario mirar a Cristo como fuente de la santificación y vivir mirándolo sin quitar la vista de Jesús para mirar hacia el esfuerzo humano. Cuando quite la vista de Él y mire mis manos, las voy a ver débiles. Esto puede parecer una insistencia innecesaria o una obsesión, pero realmente es la diferencia entre vivir en la plenitud de la presencia de Dios o vivir tratando y tratando. Y a diario vemos las personas tratando y tratando de ser mejores, confundiéndolo con la santidad. La santidad es ese regalo de gracia que Dios trae a nuestra vida. Si no cuidamos eso, vamos a estar mirando hacia los frutos de la santificación como si esos frutos fueran la fuente de la santificación. Si no entendemos eso, estaremos haciendo lo que hicieron los fariseos, los saduceos y los esenios de la época de Cristo, que pensaron que la purificación, la separación del mundo y el ascetismo los podían santificar. Evidentemente, aún hoy en día vemos ese esfuerzo humano a nuestro alrededor en personas tratando de obtener la santificación por medio de esos elementos que les mencioné. Comprender esto nos permite superar el conflicto diario entre la tensión que resulta de mi realidad débil, mis errores, en la que yo vivo, con fallos continuos, y la condición de santos que nos caracteriza, lo que somos santos, y lo que parecemos a veces seres humanos débiles, crea tensión. ¿Cómo yo puedo entender, comprender dónde está la solución a ese conflicto? Pues comprendiendo que la santificación no viene de mi esfuerzo, es un regalo de Dios. La forma de superarlo no es con esfuerzos mayores y mayores para dominar nuestras debilidades por esfuerzo propio, como si pudiéramos santificarnos por ese esfuerzo. No somos capaces de santificarnos. Sí somos capaces de amar la santidad. Sí somos capaces, lo repito, de amar la santidad. No soy capaz de producir el regalo con mis fuerzas. Soy capaz de amar ese regalo que yo recibí. Será un mejor camino reconocer quién es el que lleva a cabo el cambio y agradecer a aquel que lleva a cabo el cambio. En Judas 1:24 dice: al único Dios nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad y el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Y tenemos subrayadas las palabras críticas de este texto.
el que puede guardarme para que yo no caiga y establecerme sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, el único Dios, nuestro Salvador, es Él. Esas palabras reflejan agradecimiento al autor de la santificación. Cuando agradezco el regalo de la santificación, lo aprecio, lo cuido. Eso quiere decir que voy a vivir ese regalo de la santificación como viviría en una casa nueva o en una ropa nueva, apreciándola, cuidándola, disfrutándola. Vamos a imaginar que un grupo de personas recibe la buena noticia de que les regalaron un solar donde puede construir una casa hermosa y también les regalaron los materiales para esa construcción. El escrito donde reciben la noticia describe su libertad de hacer a su gusto, sin restricción, y también incluye al final una oración que afirma que la construcción perfecta es un regalo incondicional, sin condición alguna. Todos se sienten agradecidos, pero el grupo más grande es el que piensa que si añaden su esfuerzo, la casa será aún mejor y más perfecta. Y piensan, siempre hay que pagar un precio para las cosas que son verdaderamente buenas. Ese grupo que está acostumbrado a que todo lo bueno cuesta y nada bueno es gratis, no se pueden deleitar mucho en el agradecimiento porque hay que trabajar, hay que poner de su parte. Esa es la frase que escuchamos continuamente, para que la casa sea una realidad. En ese grupo hay algunos que tienen mayores o menores habilidades, mayor o menor disciplina, diferentes destrezas, diferentes intereses. Ya nos parece que la casa podría quedar diferente también. Todos se llenan de alegría y se dedican con sus diferentes capacidades a trabajar en el proyecto de edificar su casa, edificar la casa de su santidad. Establecen el propósito de esa casa, establecen la forma de esa casa, establecen la duración y el contenido y el tamaño para acomodarlo. Algunos trabajan más horas porque son más fuertes y no se cansan. Algunos logran que las medidas sean bastante correctas y algunos diseñan unas fachadas que son más o menos bonitas. Por la tarde de cada día se sienten orgullosos de su esfuerzo, pero están cansados y agotados. Llevan un yugo bastante pesado. También hay algunos que tienen mayores limitaciones y aunque tratan y tratan, se sienten frustrados porque no logran lo que desearían. Ese mundo de personas esforzadas también crea hasta escuelas donde enseñan teorías y doctrinas de cómo se construyen las casas, de cómo se construyen las casas de la santidad. Creen que el hombre posee capacidad para eso. En el grupo también encontramos a unos que son muy diestros y tienen mucho arte y se dan cuenta de que en ese solar y con todos esos materiales pueden hacer una casa maravillosa desde su punto de vista, desde su propia opinión. Ese grupo de hábiles determina los usos valiosos y los propios estilos para esa casa. Los que tienen las aspiraciones más elevadas incluso deciden que su casa tenga cupo para el mayor número de personas, pensando que siempre más es mejor. Y ellos deciden el cupo de la casa, el tamaño, el propósito, todo en la casa de su santidad. Ese grupo recibe el regalo de la santidad y decide todo lo que va a hacer con él. Y decide cómo hacerlo mejor y más completo. Y decide cuál es su propósito. Decide todo. Pues ya es su santidad de ellos, no de aquel que se la regaló. Pero con muchas O, como diría nuestra hermana Evelyn, tenemos otro grupo que se da cuenta de que esa última oración en aquel escrito dice que la construcción de esa casa es totalmente gratuita
Y ese grupo decide entregar todo el proyecto de la casa de su santidad perfecta a Dios. Aceptan que quien les hizo el regalo de la casa la construirá perfecta. Entregan el propósito de la casa y deciden permitir que el que les hace el regalo siempre sea el verdadero dueño de la casa. Vemos dos grupos. Unos deciden ponerle su parte para que la casa sea mejor y otro grupo que reconoce que no puede hacerla mejor. ¿Cuál de esas dos casas queda más perfecta? El primer grupo construye sus casas con esfuerzo y el segundo permite que su donante la construya. Ambos grupos aman sus casas. En el primero, algunos sienten orgullo de su esfuerzo y de su propio diseño. Otros, los menos hábiles y dotados, sienten más frustración que orgullo. En el primer grupo, la frustración es más generalizada y los problemas relacionados a los conflictos entre lo que querían hacer según sus propios deseos y lo que obtuvieron al final son frecuentes. Yo quería que mi santidad fuera así y mi santidad hoy es así. La casa al final puede ser grande y parecer bonita, pero siempre será imperfecta. El segundo grupo, los que decidieron que su casa iba a ser edificada según el propósito de Dios y es perfecta. Ese grupo disfruta vivir en la casa. Viven en esa casa de la santidad y la disfrutan plenamente. Día a día, respetan y sienten mucha admiración y mucha devoción al creador de esa casa. Su mente prácticamente está totalmente llena y enfocada en ese creador. Según disfruta esa experiencia, la casa crece en tamaño y crece en utilidad. Y ellos, rendidos al creador, crecen en santidad. Y la palabra rendido y la palabra entregado son vitales para que entendamos que eso es todo lo que se requiere para que la santidad crezca en nuestra persona. En Filipenses 2, 12 y 13 dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La primera parte del verso donde dice lleven a cabo su salvación nos sugiere que nos toca a nosotros llevar a cabo algo. Pero en la segunda parte se establece lo siguiente, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. La versión humana de nosotros, de ese texto, tiene una diferencia. Dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues ese temor y temblor es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y la enfaticé en rojo porque está incorrecta, porque nuestro temor y temblor refleja la devoción hacia aquel quien es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, que es Dios. Este comentario que voy a leer a continuación incluye esa diferencia sutil, simple pero importante. Entre comillas, el crecimiento espiritual tiene dos fuerzas impulsoras, el poder de Dios y la acción humana. Y si no tenemos cuidado, podríamos confundir la acción humana. Toda la acción humana que se requiere es la fe, el deseo. La acción humana que yo podría confundir y que no es parte de esa ecuación es la del cumplimiento con ritos, la separación o el desprecio del mundo. Eso no es lo que establece el verso donde dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Qué sucede entonces con los que son débiles, los que son incapaces?
de mucho esfuerzo, los que se cansan, los que son cañas cascadas, los que son cañas quebradas. ¿Qué sucede con los que no pueden hacer mucho esfuerzo? Porque les caracteriza esa debilidad. ¿No tendrían acceso entonces a la santidad? El carácter y el ministerio de Cristo se manifestó cuando el profeta Isaías, en su capítulo 42 y el versículo 3 decía: no quebrará la caña cascada, no apagará el pabilo que humeare. Más adelante, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, Mateo trae de nuevo esa alusión al carácter del ministerio de Cristo. Dice Isaías 42, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. El Cristo misericordioso fue el cumplimiento de un plan de salvación que incluyó a los débiles, o a los más débiles por si alguien se cree fuerte y se cree capaz. Las personas son frecuentemente, muy frecuentemente, cañas dañadas, quebradas, con cicatrices en sus vidas que las han herido. Un líder agresivo podría quebrar esa caña y echarla a un lado, pero no aquel de quien se dijo no quebrará la caña cascada. Jesús no echa al lado al débil. Él se especializa en enderezar las cañas heridas, ayudándolas a ponerse firmes bajo su paciente y amoroso cuidado. El apóstol Pedro era una caña cascada cuando negó al Señor. ¿Cómo podía ese hombre luego llegar a ser un santo en cuestión de días, pocos días? La respuesta está en el ministerio del Señor, que cuidadosamente restauró a Pedro y le dijo: apacienta mis ovejas. No le dio mucho tiempo al esfuerzo, le dio solo el tiempo necesario para un cambio de actitud, para amar la santidad. Según hemos visto, la santificación es una obra de la cual Dios es el autor y no el hombre. La regeneración también es un cambio que Dios efectúa, pero en el caso de la santificación, el hombre crece en santidad en la medida que la acepta y la ama a esa nueva realidad. Si deseamos conocer más acerca de cómo ocurre ese crecer día a día en santidad, Dios nos provee instrucción en la Biblia. Muchos pasajes nos hablan de eso. En Colosenses 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, de amabilidad y de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjense que en ese verso no establece esfuerzos, establece actitudes, cambios interiores. No establece el trabajo pío, el trabajo ascético, la separación del mundo porque lo desprecio, porque está podrido, como hacían los esenios. No, es un cambio de actitud. Y al final dice: vístanse de amor. ¿Cómo puedo yo despreciar el mundo, por más lleno de dolor que lo vea, de manchas y de arrugas, cuando estoy vestido de amor? La santificación es una operación inmediata del Espíritu Santo y se manifiesta cuando una persona vive diariamente por fe, cuando disfruta estudiar la palabra de Dios, cuando disfruta la oración, la conversación con su Padre y la asociación con otros creyentes. Fui colocado posicionalmente en el cuerpo de Cristo y día a día disfruto. No lo hago con sacrificio, no lo hago con esfuerzo, disfruto estudiar la palabra de Dios. La santificación es un proceso que nunca alcanza la perfección en esta vida.
sigue ocurriendo durante el tiempo que yo viva en esta vida temporal. Puede haber casos en los que se complete en muy corto tiempo o hasta en un instante. Por ejemplo, en los casos en que la regeneración, producto de la conversión, ocurren inmediatamente antes de la muerte temporal. En ese instante que no puedo yo medir con un reloj, puede ocurrir esa conversión, esa regeneración y esa santificación. Según entendemos, la santificación del creyente debe completarse al momento de morir o inmediatamente después de la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que en esta vida presente ninguno puede pretender que está libre de pecado. Se dice en Romanos 3:10, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Pero luego, cuando se refiere a las personas que ya pasaron a la vida verdadera, dice en Hebreos 12:23, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Esa santificación perfecta ocurre en ese instante de morir, pasar a la vida verdadera en mi condición de santo completa. El amor de Cristo por los hombres es profundamente personal, por nombre y apellido personal. Es porque todo aquel que cree en Cristo es santificado y Él me conoce a mí. Es una relación personal. Al mismo tiempo es universal, porque se extiende a todos. Él es el buen pastor de todas las almas. A todas las conoce y a todas las llama por su nombre. No deja a ninguna perdida en el monte. Ha dado su vida por cada hombre, por cada mujer. Su actitud cuando alguno se aleja es darle las ayudas para que vuelva. Y todos los días sale a buscarlo. Y si alguno le ha ofendido mucho, trata de atraerle más aún. No descarta a los débiles, no quiebra la caña cascada, no termina de romperla ni la abandona, sino que la recompone con tanto y más cuidado cuanto mayor sea su debilidad. Solo nos pide la rendición, la entrega. Eso es todo. Eso no es esfuerzo, eso es rendirse, eso es suspender el esfuerzo. Suspender el esfuerzo es entregarse. Suspender el esfuerzo es rendirse. Como resultado, disfruto una serie de cosas que antes veía como esforzadas. Disfruto la oración, que antes veía como esforzada. Disfruto la lectura de la Biblia. Disfruto la comunidad con otras personas, que antes veía como esforzadas. No hay una palabra más apropiada para describir nuestra relación con aquel que nos santifica que la palabra entrega. Vamos a terminar hoy la reunión con el agradecimiento de siempre a todos los miembros del cuerpo de Cristo que están presentes y que van a estar presentes cuando vean esta emisión y que están presentes no en un lugar sino en un nombre, en el nombre de Cristo, reunidos en el nombre de Cristo, agradecidos del regalo de la santificación que nos lleva a este cuerpo de Cristo si nos rendimos a Él. Nada más fácil que rendirse. Que Dios nos bendiga.